No cabe duda, hermanos, que nosotros somos muy imperfectos y estamos cargados de debilidades. Y aún nos puede parecer que nuestra alabanza o nuestra oración, pues tiene, no sé, quizás no es como nosotros quizás nos gustaría, porque uno siempre ansía a la perfección. Pero eso no nos debe de preocupar, porque el Señor Jesús perfecciona nuestra alabanza, nuestra adoración o la oración siempre. Jesús la perfecciona antes de que llegue al Padre, de manera que cuando tú te presentas delante del Señor, cuando llega al Padre, es como si esa oración la hubiera hecho Jesús mismo. Así que no te importe si tu oración o adoración es para ponerla en un marco, o a lo mejor es para no repetirla. Esta mañana ha sido magnífica. Os bendigo en el nombre del Señor. Pero no importa lo que tú creas de ti mismo, no importa eso. Lo importante es que llega ante el Padre como si Jesús mismo la hubiera hecho. Amén. Así que no te mires a ti, mira a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la preciosa palabra de Dios. Dios mismo hablando al ser humano, hablándonos a nosotros en esta mañana. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana tú te tomes esta palabra muy especial, porque la palabra en esta mañana viene a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Esta mañana, esta palabra va a cambiar tu vida. Dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Subráyalo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque aquí que el Señor, Dios, el Espíritu del Señor, y aquí todas son hechas nuevas. Repítelo, todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, hermano, a cada uno de nosotros Jesucristo nos ha dado la vida eterna. Amén. De eso no dudamos. Pero, hermano, hay una cosa que no tenemos clara, y es que no tenemos que esperar a ir al cielo para disfrutar de la vida eterna. Aquí ya podemos disfrutarla. Dice el Señor en Juan 6, 47, Jesús dijo, y dice, de cierto os digo. ¿Por qué repite el Señor dos veces? De cierto os digo. Para que tengas total seguridad que es así. El que cree en mí ya tiene vida eterna. Aleluya. Ya tienes la vida eterna. No tienes que esperar a morirte. Amén. En el momento en que tú te conviertes al Señor Jesucristo, la vida eterna comenzó en ti. Amén. Dile al Señor, gracias Señor, ya estoy viviendo la vida eterna. Ya la estoy viviendo. Pero hermanos, el problema, y por esto es por lo que el Señor me ha dado esta palabra, el problema es que como hay dos maneras de buscar a Dios, ¿o no? Sí, hay dos maneras de buscar a Dios, claro que sí. Una que es correcta y la otra equivocada. Hay dos maneras, una correcta y otra equivocada. Ahí cada uno busca a Dios. Hay muchas religiones, pero solo hay una que es correcta. Bueno, pues de la misma manera hay dos maneras de buscar la vida abundante. Hay dos maneras de vivir la vida victoriosa en el Señor, en Cristo. Dos maneras también hay. Una correcta y la otra no en tu propia fuerza. Que es incorrecta, por supuesto. Cuando nosotros queremos vivir la vida abundante, una vida victoriosa en nuestras propias fuerzas, estamos
en la manera incorrecta. Por lo tanto, el Señor en esta mañana quiere que seamos personas, un pueblo, una familia feliz, llena de gozo y de paz, sin importar cuáles sean las circunstancias. Hermano, en primer lugar hay que decir que no hay una experiencia más triste como cristiano que vivir bajo el poder del pecado. Esa es la experiencia más triste que un cristiano puede estar experimentando. Porque cuando uno vive, aunque sea cristiano, si tú vives bajo el poder del pecado, el pecado te roba el gozo, te roba la paz y te roba el poder que Cristo nos ha dado. El poder que Cristo te ha dado para vivir la vida abundante, el pecado te la quita. ¿Y qué ocurre? Cuando un cristiano vive en pecado, trae deshonra al nombre de Jesús. Pero también ocurre otra cosa, que el testimonio personal lo tiramos por el suelo. ¿Por qué? Porque las personas no nos juzgan tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No lo perdamos esto nunca de vista. Jesús dijo que uno es esclavo de quien se somete. Si yo me someto a Cristo, soy esclavo de Cristo, pero qué cosa más bendita. Pero si yo me someto al pecado, soy esclavo del pecado y el pecado me lleva a la muerte. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia al Señor para justicia, para vida. Así que, hermanos, si somos cristianos, debemos anhelar la santidad. Debemos luchar toda nuestra vida. No nos podemos rendir nunca. Siempre debemos estar luchando para vivir una vida superior. Un cristiano que se rinde al pecado y en vez de que a veces cae uno, cuando uno cae en practicar y ya te rinde, el Señor ahí dice que los cristianos que practican, lo dice el Señor en primera de Juan, ¿no? Nosotros podemos caer en el pecado, pero no podemos practicarlo de manera que ya nos hemos rendido y hacemos lo que Él quiere. Por lo tanto, primera condición para poder vivir la vida abundante es el tener siempre el anhelo y siempre esa lucha contra el pecado, aunque muchas veces seamos derrotados. Nos volvemos a levantar y seguimos luchando. Ahí hay un cristiano de verdad. Aleluya. Hermanos, nosotros siempre debemos de anhelar vivir una vida superior, una vida en el Espíritu. Amén. El cristiano es alguien que siempre está luchando contra el pecado. No bajes la guardia. No bajes la guardia ni luches contra el pecado con tus armas. Hay cristianos que luchan contra el pecado con sus armas. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que no es que caen en pecado, practican el pecado continuamente. Y esto no nos conviene. Mira, hermano, te quiero hacer una ilustración. ¿Sabes cuál es el único pájaro que se atreve a picotear al águila? El águila es imperial, es real. El águila es como te diría yo, como en la selva el león, es el rey de la selva. Pues el águila es igual. El águila es el que puede contra todo. Pero hay un pájaro
que se atreve a picotear al águila. Se sienta sobre su espalda, el águila está mejor posada en alguna roca, llega el cuervo. El cuervo llega y se le pone al lomo del águila y comienza a picotearla. No sé por qué le picotea, si es que habrá bichito o lo que sea que tenga. El caso es que se le pone encima y empieza a picotearla. Y eso, lógicamente, ¿a quién le gusta eso, verdad? Sin embargo, yo quiero que tú te fijes en la estrategia del águila. El águila no gasta tiempo en quitársela de encima. No se revuelve, no hace nada de eso. ¿Qué es lo que hace el águila para quitársela de encima? ¿Cómo lucha contra ese animal, esa ave tan pejigosa y tan molesta? ¿Qué es lo que hace? Pues el águila simplemente hace que se lanza, extiende sus alas y comienza a planear y a subir y a subir y a subir. Y hay un momento que el cuervo comienza a faltarle el aire. Y hay un momento que se tiene que lanzar porque no puede estar ahí. El águila es un animal que no lucha contra el cuervo en sus propias fuerzas, en sus propios medios. Se lanza al viento. El viento sube, sube, sube. Llega un momento que la falta de oxígeno le hace caer. Y hermanos, hay dos maneras de buscar la vida victoriosa: en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne o en el Espíritu de Dios. Si yo te propongo ahora ir a Madrid, por decir un lugar, y te presento dos opciones para ir a Madrid. Tienes la opción de ir andando a Madrid, por decir un lugar, o tienes la otra opción, coger el avión y llegar a Madrid. ¿Cuál escogerías tú? ¿Qué opción escogerías tú? Pues la misma comparación entre ir andando a un lugar o ir en avión, lo que tú puedes tardar andando, yo qué sé, 3 días, 4, un mes, en 1 hora o en 2 horas ya has llegado en avión, sin cansarte, durmiendo, tranquilo, desayunando. La misma diferencia existe cuando nosotros luchamos contra el pecado o nos enfocamos en el Espíritu de Dios, que Él nos tome y nos dejamos llevar del Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Esta enseñanza es muy importante porque hoy día existen muchos cristianos que no han aprendido todavía a vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, vives en una vida superior donde tú no tienes que hacer nada, nada, solamente lánzate, planea, déjate llevar del viento y todo lo soluciona el estar volando a alta altura. Remonta, no seamos pollos, no seamos cuervos, seamos águilas. Los pollos se pelean entre ellos, ahí picoteando por un gusanito que sale allí en la tierra y toma más, se pelean por un gusanito. El águila remonta y tiene una vista, el águila tiene una vista tremenda, a grandes distancias. Ya ve lo que tiene que tener para el desayuno y nadie se lo quita. Y nadie se lo va a quitar. Dice el Señor en Juan 3, 7 y 8. Hermano, no te maravilles de que dije os es necesario nacer de nuevo. Algunos cristianos no parecen que hayan nacido de nuevo. Pero hermano, esta mañana el Señor quiere que lo parezcamos también, aunque sea hemos nacido de nuevo, pero vamos a parecerlo también. Dice, no os extrañéis
de que os dije, es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Pues así, dice Jesús, es todo aquel que es nacido del viento. ¿Qué dice la palabra? ¿Viento o espíritu? ¿Qué dice? No oigo. Pero tú no sabes que en ese texto la palabra viento y espíritu se escribe con la misma palabra. Dice, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Y luego dice, así es el que es nacido del espíritu. En el original dice viento. Hermanos, el soplo de Dios es el viento de Dios. Dios sopla, Dios hace viento y ese viento da vida. Ese viento trae poder, ese viento dirige, ese viento trae victoria. Ese viento es el espíritu que el Señor Jesucristo quiere que en él andemos. Más bien, volemos. Olvídate de ir andando. Busca un medio que te lleve. Espiritualmente es el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Así que, hermano, el Espíritu de Dios es el soplo de Dios que Él dijo, si no me voy, Jesús dijo, es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, no viene el soplo de Dios, no viene el viento de Dios, no viene el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios, nada podéis hacer. Por lo tanto, hermanos, el Señor se fue y lo mandó. Y está aquí, esta mañana, aquí está dentro de ti. Tú has nacido de nuevo, tú lo tienes. Pero ahora se trata, en esta mañana estamos tratando de hablar, no de tenerlo solamente, sino de movernos en Él. No andéis en la carne, dice, sino en el Espíritu. Si habéis nacido por el viento de Dios, andad también, o moveos, la palabra no es andar, es moveos en el Espíritu de Dios, moveos en el viento de Dios. Cristo nos dio vida, pero si el Espíritu de Dios, si el viento de Dios no la hubiera aplicado, esa vida estaría ahí y a mí no me serviría de nada, pero el Espíritu de Dios ¡pah!, la aplicó. Y, ¡aleluya! La aplicó y me dio vida. Creí en el Señor. Pero ahora, hermanos, como hay dos maneras de vivir la vida abundante, una errónea, la correcta es: dile al Señor, toma la dirección de mi vida. Díselo. Eso funciona, ¿eh? Díselo. Así que, hermano, la vida victoriosa requiere luchar contra el pecado, buscar la santidad. Pero la vida victoriosa no significa ausencia total del pecado, de caídas en pecados en mi vida o en tu vida. Porque dice el Señor en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que nadie presuma de súper espiritual como queriendo de que en su vida no hay pecado. Yo he comprobado lo que dice el Señor. Esas personas que andan colando el mosquito se tragan el camello. Lo que pasa es que no lo publican y nadie lo sabe. No seamos así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana, tú en tu vida cristiana vas a vivir momentos de tentaciones y aún de caídas.
Pero vivir en el Espíritu no es cosa solamente de 4 superespirituales de la iglesia que muchas veces van aparentando lo que no son. Tampoco vivir la vida espiritual, esa vida abundante, tampoco la vamos a conseguir por méritos. ¿Sabes? Hemos dicho que no somos salvados por los méritos nuestros, ¿verdad que no? Pues tampoco podemos vivir una vida victoriosa en nuestros méritos. Que nadie esté ahí amargado, dándose de latigazo y poniéndose garbanzo y haciendo procesiones de flagelaciones para que el Señor tenga misericordia y te dé esa vida abundante. No se consigue así, ¿eh? Podría deciros de muchos siervos del Señor que lo probaban, que estaban en la religión tratando de hallar eso. Y saben, lo descubrieron cuando entendieron lo que en esta mañana está diciéndonos el Señor. En Romanos 8:4 dice que la vida victoriosa no la podemos ganar con nuestros méritos o buenas obras o siendo muy santos. La vida victoriosa, ya hemos dicho que anhelamos ser santos, pero siempre caemos. Por lo tanto, siempre nos vamos a sentir culpables, indignos, no merecedores. El diablo nos va a decir, tú no ores, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, no, porque Dios no te quiere a ti, no has visto lo que ha pasado, no has visto que te has caído. 70 veces o 7 veces cae el justo y otras 7 se levanta. Este es el secreto. No, tú no te amargues. Dice que la vida victoriosa es para los que no andamos conforme a la carne. Ahí está el secreto. Sino conforme al Espíritu. Si tú quieres llegar pronto, bien, tranquilo, gozoso, feliz, y tú quieres ir a Almería, no vayas andando, coge el avión. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol, el Señor, en esta mañana. No es lo que tú puedas hacer, porque Dios ya ve tu interés, ya ve tu celo por el Señor. Pero como no podemos, porque es algo que no podemos llegar a esa perfección, lo que va a ocurrir es que nos vamos a sentir amargados, tristes, sin paz, y ya nos vamos a vencer y no vamos a buscar esa vida abundante. Yo no sirvo, yo no valgo. Aquel sí, mira fulanico, aquel sí, pero yo no, yo soy diferente. Y el Señor dice, tú eres igual que todos. La vida abundante la tengo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, igual que para los primeros apóstoles. Igual, está a tu disposición. Tú no eres menos. Solamente que tenemos que aprender a andar en el Espíritu, en el viento de Dios y no en la carne, porque la vida abundante que tú y yo necesitamos y anhelamos es un regalo del Señor. Ahí está, tómalo. Ya está. Es un regalo. No tienes que hacer nada. El Señor ya lo hizo. Él te lo dio ya. Oh, hermano, dice el Señor en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado esa vida, victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Dada. La vida victoriosa nos ha sido dada. ¿Quién me la ha dado? ¿Quién me la ha dado? Cristo, por medio de Cristo. Entonces, hermano, que nos penetren bien
estas palabras, porque van a cambiar nuestra vida. Aunque tu vida sea un fracaso y haya momentos en que tú te aborrezcas a ti mismo, esa vida abundante está preparada para ti si te vuelve a levantar. Y el Señor no te lo va a echar en cara. Lo peor que te puede pasar es quedarte caído. Eso es lo peor que te puede caer. Pero el hijo pródigo volvió y el padre lo estaba esperando. Nunca lo olvides. No importa cómo hayas caído. No importa dónde estés. Gracias sea a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es tu sustituto. Él te ha sustituido. Lo creía, eso lo hemos oído, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que lo hemos oído muchas veces? Y la pregunta es, ¿en qué me ha sustituido? ¿En qué te ha sustituido? ¿En qué? En cumplir la ley. En cumplir los mandamientos, que nosotros nos esforzamos, pero caemos. Y eso nos amarga y a veces nos sentimos morir, como si nos hubieran puesto una cuerda al cuello. Yo quiero agradarte, Señor. Pero el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, toda. Él la cumplió perfectamente en tu lugar. Por lo tanto, para vivir la vida abundante, no tienes que ser perfecto. ¿Te has enterado? Tú debes anhelar la perfección y no la alcanzarás. Pero para tener la vida abundante no tienes que llegar a ser perfecto. La vida abundante está para ti a pesar de tus y mis imperfecciones, pecados y caídas. Solamente que no te rinda al pecado. Lucha. El Señor ve el corazón. Jesús nos sustituyó. ¿En qué? Nos sustituyó en andar la ley. Pero cuando caemos, nos sentimos muy mal y deudores de Dios. Por eso el diablo te acusa y te dice, tú no vales, tú no sirves. Pero ¿sabes? Jesús también nos sustituyó en ese precio, que el pecado es muerte. El pecado, el fruto del pecado es muerte. Y tú te sientes muerte, pero el Señor te dice, levántate, porque mi hijo murió en tu lugar. No tienes que morir ahora. Ya no tienes que morir. Solamente levántate y pide perdón al Señor y dile, Señor, me pongo otra vez. A ver, si antes he conseguido andar 1 kilómetro sin caer, voy a ver si consigo 2. Esta es la enseñanza bíblica. Esta es, hermano. Si tú quieres vivir una vida victoriosa, tienes que dejar de mirarte a ti mismo. Cuando caigo, cuando me falta lo que sea, cuando lo que sea malo en mi vida, no me voy a mirar a mí. Yo voy a mirar a aquel que pagó el precio por lo que yo he hecho mal. Fue mi sustituto. No me voy a mirar a mí, porque no consigo tener una victoria total, porque hubo uno que sí que cumplió. Jesús es tu sustituto. Por lo tanto, mira a Jesús. Si tú te miras a ti, te deprime. Pero si tú miras a Jesús, vuelas. Vuelas. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando era muy niño, iba al pueblo, porque por aquí no se ve tanto, pero era al pueblo, y mi abuelo tenía varios burros, y cuando salía a la calle le ponían orejeras así. Y yo le decía, Yayo, ¿por qué le pone orejera al burro? Y es que se distrae. No te distraigas, no mires ni a derecha ni a izquierda. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Aleluya. Así que Él pagó todos
los requisitos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios en tu lugar. No para que vivas la vida alegre, despreocupada de la palabra del Señor, sino para que cuando caigas no te deprimas. Y nos dice la palabra del Señor que Él, cuando cumplió toda la ley y cuando pagó el precio que nosotros no podemos pagar, dice que la ley del pecado y de la muerte en nuestras vidas quedó anulada, sin efecto. Porque el pecado, hay una ley, la ley de la gravedad. Si yo me tiro en el agua y nado, ahí hay una ley diferente. Los peces se mueven bajo una ley diferente. Yo no puedo respirar bajo agua y ellos sí. En el aire yo no puedo volar, pero un pájaro sí. Hay leyes y hay también la ley del pecado. La ley del pecado dice, la persona que cometa un pecado debe morir. Pero resulta que Jesús pagó mi muerte, murió en mi lugar. Por lo tanto, hermanos, mira a Cristo, mírale. ¿Te lo puedes imaginar a Cristo llevando la cruz? ¿Te puedes imaginar a Cristo cómo le pegaban, cómo lo azotaban, cómo sangraba? ¿Te puedes imaginar a Jesús sangrando allí y agonizando en la cruz del Calvario? Tú estabas ahí con Él. Tú estabas ahí con Él. Él estaba pagando esa ley del pecado para que tú hoy no vivas bajo la ley del pecado ni de la muerte, sino del Espíritu de Dios. No lo olvides nunca. Nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, deseamos obedecerla, pero parece que hay como, se nos pone ahí una soga en el cuello, nos ponemos como agonizando porque no podemos llegar. Miramos libros de siervo de Dios, miramos y agonizamos porque quisiéramos poder llegar a esa santidad. El mismo apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Eso lo decía el mismo apóstol Pablo. Cuando tú no consigues llevar a cabo algún mandamiento, piensa en esto. En el consejo que nos da el Señor y el consejo que nos dio otro apóstol. Hemos hablado del apóstol Pablo, del apóstol Juan, el apóstol Santiago. Nos dice en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas, semejante a las mías. ¿Lo dice con boca ancha o pequeña? ¿O tú crees que Elías? Santiago no miente. Si el apóstol Santiago dice que Elías tenía pasiones que te llevan a pecado, semejante a las tuyas, es que él era como tú. Él era como yo, como tú. Pero dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez, ¿qué pasó? Oró fervientemente y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Fíjate bien que la vida de Elías para nosotros es muy reveladora. Hermanos, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, realmente no es fácil. Y eso el Señor lo sabe. El Señor no nos ha puesto una trampa ahí para condenarnos porque como somos tan malos, pues es verdad, merecemos el infierno. Pero el Señor es bueno, es tierno, es cariñoso, y Él sabe que obedecer al Señor no es fácil, porque requiere entrega, requiere fe. Si el Señor te dice que ames a tu prójimo
Y lo único que tú recibes de tu prójimo son amenazas, burlas, desprecios, malas palabras, cosas que te dañan. Pues resulta complicado obedecer el mandamiento de amar a mi prójimo, ¿verdad? Lo único que me inspira es odiarle y no mirarle en la cara nunca más. No quiero verte. Voy a vivir la vida sin ti. Mira, para mí es como si ya te hubieras muerto. No quiero saber nada de ti. Así es. Pero, ¿sí o no? Bueno, somos cristianos y ya ese sentimiento no lo tenemos. Nos cuesta trabajo ponernos en el lugar de el incrédulo. Yo a veces digo, cuidado, yo no es que sea tonto, yo podría ser más malo que tú. Si yo me propongo, mira, yo podría ser más malo que tú. Me veo capaz. Y podría hacerte un daño irreparable en tu vida. Pero resulta que Cristo ha venido a mi vida y eso no lo haría nunca. Y te voy a mirar tratando de amarte. Pero no es fácil, porque aunque soy cristiano, me cuesta. ¿Tú crees que Elías no pasó por lo mismo? Cuando estaba allí en medio de Jezabel, el rey Acab, esa bruja, los sacerdotes que ofrecían sacrificio a Belén, ¿y cómo lo perseguían para matarlo? ¿Tú crees que él no podía comprenderte a ti y a mí? Claro, pero ¿qué hizo él? Él dice la palabra que oró fervientemente y pudo vivir vida victoriosa. Cayó fuego del cielo, yo qué sé cuántas cosas hacía, porque él oraba fervientemente. Hermanos, cuando a nosotros nos dice el Señor que no debemos de preocuparnos demasiado, no caer en ansiedad, cuando no tenemos que comer, no tenemos que beber, porque los pajarillos el Señor los cuida, ¿cuánto más no te va a cuidar a ti? Pero cuando tú te quedas sin el sueldo, cuando has perdido el trabajo, y cuando no sabes qué vas a comer el mes que viene, y cómo vas a pagar el alquiler o el coche, y si tienes niños, cómo les vas a dar de comer, te puedo asegurar, ¿verdad?, que cuesta trabajo poner la confianza en el Señor, de que el Señor está cuidando de ti. Porque yo conozco personas que cuando han caído en esa necesidad se han puesto en rebelión, en rebeldía, y no solo dejaron a la iglesia, es que dejaron al Señor. Y Elías pasó también por eso. Si alguno ha pasado, está pasando, pasará por una situación así, Elías te puede comprender, porque él llegó un momento que no tenía ni qué comer. Pero Elías, ¿qué hacía? Oraba fervientemente y el Señor le traía de comer. Con un pájaro le traía pan, y el agua se la servía al Señor. Como si Elías fuera un pajarillo. Pero ¿dónde estaba el secreto de Elías? En que oraba fervientemente. ¿Sabe? Fervientemente, algunos hermanos no entienden qué es fervientemente y se empiezan a chillar. ¡Guau! Y si no oro así, no me lleno y creo que esa oración no llega al Señor. Mentira. Orar fervientemente para mí es permanentemente, con insistencia. Pensamos que hoy día todo es rápido. Quiero esto rápido, y si no me voy a otro sitio, y si no, pues ya no lo quiero. No, Señor, es diferente. Fervientemente quiere decir, aunque a ti te parezca que esa oración no ha subido del techo, aunque a ti te parezca que no has podido ni orar porque no salían de tu boca, las palabras no salían, solo salía un quejido, un llanto, un dolor, pero tú te has puesto delante del Señor y le has dicho, Señor, ese Señor ha llegado a la presencia del Padre y ahora viene la respuesta, como si tu oración hubiese sido hecha por el mismo Señor Jesucristo. Orar, eso es lo que tenía Elías. Él oraba fervientemente y Dios obraba. Esa es la vida victoriosa, hermano. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Te vas a apuntar a una reunión de oración? ¿Sí? Los viernes a las 8 tenemos oración
por... ¿eh? No te oigo. Ferviente. Cada viernes ahí estamos. Hermano, si quieres vivir la vida abundante y no horas, fervientemente o permanentemente, hermano, despídete. Estás viviendo en tu fuerza. Así que apúntate. Tenemos una reunión de oración los viernes, aparte de que tú eres en tu casa, pero cuando la iglesia está orando ahí. Mira, Elías, una vez que yo ve ahí, una vez que se vio en apuros, se miró a él. Pobre de mí, cómo he luchado, pobre de mí, he servido al Señor, pobre de mí, me buscan para matarme, pobre de mí, solo yo he quedado, no hay nadie más espiritual ni más santo que yo. Se miró. Cuando nos compadecemos de nosotros mismos, nos miramos lo que no tenemos, ponemos la vista en lo que no tenemos, en cómo nos va mal la cosa, en cómo no nos está saliendo como pensábamos. ¿Y qué le pasó a Elías cuando hizo eso? Una vez que lo hizo, cayó en depresión y se metió allí, en la cueva. Y hay muchos hermanos que se meten en la cama. Se ponen ahí la cabeza. Ahí. No quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada de mi familia, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nada. ¿Por qué? Porque te están mirando a ti. Dice el Señor que le miremos a Él. A Él, aleluya, amén. Yo solo he quedado y cayó en depresión. ¿Cómo vive? ¿Cómo está viviendo ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sí? O detrás de ese muy bien hay una queja, una amargura, un no voy a venir más a la iglesia, voy a dejar el ministerio, no le voy a hablar a mi hermano, mi hermana. ¿Qué hay detrás de ese muy bien? ¿Es real? ¿Es sincero? Pon tu mirada en Jesús. La vida abundante está en ti, para ti, a disposición de ti, a pesar de las circunstancias, cualesquiera que sean. Porque, hermanos, la vida victoriosa no hay que ganarla. Es por gracia. ¿Lo hemos leído en la Biblia o no? Hemos leído que la vida en Cristo Jesús es por gracia. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir por gracia? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Cristo, Él os dio vida a vosotros, di a mí, dilo, di fuerte, a mí, cuando estaba muerto en mi delito y pecado. Mira, hermano, hermana, escúchame. Si una persona se muere en un quinto piso, o sexto, o sea, un rascacielos, donde sea, y lo coges a ese muerto y lo tiras por la azotea a la calle, ¿tú crees que se va a quejar? ¿Tú crees que se va a quejar? ¿Por qué? Porque está muerto. Nosotros estábamos así antes de tener a Jesucristo. Si alguien hay aquí que no tiene a Cristo en su vida, está así, muerto. Y un muerto no se puede quejar, ni puede hablar, ni puede andar, ni puede trabajar, ni puede hacer nada en su favor. Nada. Pero el Señor vino y su sangre le da vida. La sangre de Cristo nos dio vida. Nosotros, un ser humano sin Cristo, está muerto, no tiene vida. Por lo tanto, cuando se nos dice que somos salvos y que tenemos vida victoriosa y abundante en Cristo Jesús por gracia, no solamente nos está diciendo que es un regalo de Dios por gracia, la gracia, una persona estaba condenada a muerte y el rey hacía así con la vara, extendiendo su gracia. Pero si no lo hacía, a ese lo mataban.
necesitaban el indulto. Pues eso es la gracia, algo que no se merece, algo que no nos merecíamos. Pero la gracia del Señor también es algo más. Es el poder del Todopoderoso. Sin el poder del Todopoderoso, un muerto no se puede levantar de la tierra. No solamente el Señor Jesús quiso regalarle vida a Lázaro cuando estaba en la tumba y lleva 4 días. No solamente quiso regalarle vida, sino que le regaló poder. Lázaro, sal fuera. Ahí estaba el poder de Dios. Esa es la gracia. Regalo inmerecido y poder de Dios obrando. Y eso está dentro de ti, para que tú puedas vivir la vida abundante. El que te dio vida por su poder, ahora te hace que vivas la vida abundante por el mismo poder. Échale mano a ese poder. No quieres ir a Madrid andando, coge el avión. Haz como el águila, extiende tus alas y déjate llevar del Espíritu Santo. Todos los enemigos, todos los problemas. ¿Sabe cuando el águila sube para arriba que ya no la ves? ¿Dónde se queda la tierra? ¿Dónde se quedan los problemas? ¿Dónde se quedan las casas? ¿Dónde se quedan los árboles? ¿Dónde se queda todo? Abajo. Abajo. Vuela sobre los problemas, hermano, hermana. Como el águila, vuela por encima de los montes. Los montes son poder. La Biblia, cuando habla de monte en algunos lugares, cuando habla de monte, está hablando de poderes humanos que se levantan contra nosotros, que nos amenazan. Nosotros somos como los mirtos, una planta dulce, pequeñita, que está al lado de unos montes enormes. Pero el Señor está con nosotros. Dice en Romanos que la vida en Cristo Jesús es por gracia, desde que comienza la vida hasta que acaba. Desde que la vida de Jesús comenzó en ti hasta que el día venga el Señor, todo es por gracia. Y nos dice el Señor en Romanos 8:2, porque hemos hablado antes de la ley del pecado, ¿no? La ley del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero ahora el Señor nos dice, la ley del Espíritu es diferente. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley del pecado es que va andando. La ley del Espíritu es el viento. La ley del Espíritu es que vuela. La ley del Espíritu es que te lleva a otro. La ley del Espíritu es que te guía a otro. Pues dice el Señor que la ley del Espíritu, lo dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuela. No quieres ir en tus propios medios. Tú eres un buen atleta y eres capaz de correr ahí en la Olimpiada. Pero con el Señor no vale eso. Amén. Estamos en eso, ¿no? Hermano, la ley de Dios es buena. Porque nos enseña, nos guía, nos dice cuál es el carácter de Dios y cuál debe de ser nuestro carácter para llegar a ser santos. Que nadie confunda. La palabra de Dios, la ley de Dios es buena. Los mandamientos de Dios es buenos, son buenos. Y nos indican, nos muestran cómo tiene que ser, cómo tenemos que ser, cómo es Dios. Pero la ley de Dios en sí misma no tiene poder para darnos vida. Necesitamos el Espíritu Santo. Alguno aquí a lo mejor pensará, uy, ¿qué está diciendo este? Esta enseñanza que yo estoy dando ahora ha tenido dividido al pueblo de Dios desde Jesús hasta que venga Jesús. Porque el que no lo entiende tiene que pedirle al Señor gracia para entenderlo. El poder que mi carne y tu carne necesita para poder llegar a andar agradando a Dios viene directamente del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, no habla de sí mismo,
Jesús lo enseñó. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Él, dice Jesús, os hablará de mí. Así que tú pongas tu vida para que la guíe, la capacite, lo que sea, lo haga el Espíritu de Dios. No tengas miedo. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo. ¿Sabes por qué? Yo lo he vivido, lo he visto y lo he oído. Porque hay mucha gente, cuando el Espíritu de Dios obra, dice esto, esto es magia. Esto es espiritismo. Esto es... Porque el que no sabe nadar, ¿qué hace? Yo me acuerdo cuando era pequeño, con 9 años, por ahí, íbamos a la Barceloneta con mis padres, y bueno, yo era pequeño, no sabía nadar, y mis padres, pues mi padre medio, mi madre menos todavía, pero allí en la Barceloneta, no sé si alguno de vosotros lo ha llegado a ver, había una cuerda desde la tierra que estaba ahí clavada, y en esa cuerda se metía para adentro en el agua hasta ciertos metros, y tú te agarrabas a la cuerda y te podías meter en el agua, aunque no supieras nadar. Pero en cambio habían otros que estaban allí arriba, allí dentro, se habían metido adentro. El que no sabe nadar, cuando el agua le llega a los tobillos, dice hasta aquí, no se moja la barriga. Pero el que sabe nadar se mete mar adentro y hasta bucea. Lo mismo ocurre en el Espíritu Santo. El que no ha andado nunca, el que no lo ha experimentado nunca, pues tiene miedo. Y ya he dicho que esta enseñanza ha tenido dividido al pueblo de Dios desde el principio hasta ahora. Gálatas es una carta del apóstol Pablo que trata ese tema. Gálatas insensatos. Vosotros que comenzasteis bien, nacisteis por el Espíritu de Dios, y ahora queréis acabar andando en la carne. Hermanos, qué importante es entender la palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, decía el Señor, oiga. La ley de Dios es buena, pero no tiene poder para que la podamos cumplir. Por eso vino Cristo. Dios le dio a Moisés la ley allí en el Sinaí. Pero tuvo que venir Jesús para escribir esas tablas de piedra en el corazón. Si las palabras, si la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios solamente están aquí, en esta Biblia, y el Espíritu Santo no las llega a poner grabadas en el corazón, no podemos cumplirla. No podemos vivir una vida en santidad agradando al Señor. Así que la ley de Dios es buena, pero no tiene poder para que podamos cumplirla. Nuestra carne necesita un poder. Y dice el Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio que trajo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¡Aleluya! Poder de Dios para salvación, para solución, para vida eterna, para vida victoriosa. Eso nos está diciendo el Señor. No te deprimas. Cuando veas que no puedes, cuando veas que todo se vuelve en contra, cuando veas que le fallas a Dios, no te deprimas. Mira a Jesús y levántate de nuevo. Lo que hizo Elías lo puedes hacer tú también. Está a tu disposición. Está a mi disposición. Mira, hermano, la experiencia que yo tengo como pastor y como creyente de toda mi vida, ¿sabes cuál es? Aquellas personas que no han entendido esta enseñanza de la gracia de Cristo, ¿sabes cómo viven? Desenfocados. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis en vuestra casa alguna cámara o alguna máquina de hacer fotos de la antigua. Ahora ya con los móviles eso ya. Pero las máquinas de antes, tú tenías que hacer una foto y si no la enfocaba, ¿qué pasaba? Salía desenfocada y salía borrosa o salía mal.
¿Por qué? Porque el objetivo no estaba bien enfocado. Y el Señor dice que el que no ha entendido la gracia del Señor vive un cristianismo desenfocado. Acuérdate que lo digo, desenfocado. Son personas espiritualmente inmaduras. Yo no digo que no sean salvas, digo que son inmaduras. Han hecho la foto, hacen la foto, pero esa foto no está para presentársela a nadie. Están creyendo y viviendo un evangelio que a nadie le atrae, que nadie quiere. Porque la gente del mundo, los incrédulos, pueden ser incrédulos, pero no son tontos. Y a veces muchos cristianos nos pensamos que el incrédulo es tonto. Cuando tú hablas con un ciego y empiezas a hablarle y le chilla. Porque, oye, ve, mira, claro. Y el ciego te tiene, oye, no me chille, que yo soy ciego, pero no soy sordo. Sí. Y nosotros cuando hablamos con los incrédulos nos pensamos que son sordos. Y no son sordos, el problema es que no ven. Necesitan que Dios le abra los ojos. No, entendeme el ejemplo por donde lo quiero presentar. Estamos desenfocados, somos personas inmaduras espiritualmente. Y cuando una persona es inmadura espiritualmente, cuando uno está desenfocado, cuando uno no vive la vida victoriosa, vive medio amargado. La persona amargada, está amargado él o ella y amarga al que tiene al lado. Es así, proyecta. La amargura que uno lleva la proyecta a los que tenga alrededor. La amargura que hay dentro, la insatisfacción de no poder vivir esa vida abundante, la proyecta al que tiene al lado y lo amargas también. ¿Sabes? Este es el problema. Y cuando uno cae en esa insatisfacción, ¿saben qué ha caído? No sé cuántos de vosotros ha oído alguna vez esta palabra, legalismo. No es lo mismo no es lo mismo ley de Dios que legalismo. La ley de Dios es buena, el legalismo es inútil y de muerte. El legalismo es aquel que cuela el mosquito en el otro, pero él se traga el camello. Eso es legalismo. No es ley, es legalismo. El Señor está por encima del legalismo. Esto también requiere que el Señor nos dé la gracia para poderlo entender. La insatisfacción nos llevará al legalismo religioso, en caer en rudimentos, como decía el apóstol Pablo, no comas, no bebas, no toques, no te vistas, todo el rollo ese que se ha traído y se trae en las formas, la forma de hacer, porque los hermanos cristianos de África cuando alaban al Señor hacen así, tanto rato así, y aquí eso es pecado, no se puede hacer, ahí que está escrito. Hay otros sitios que los hermanos alaban al Señor con palmas y con alabanza, y otros no tanto, pero mira hermano, no somos salvos porque saltemos, ni somos salvos porque no saltemos. No somos salvos sino por la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo mira personas que han creído en Él. No personas que visten como yo. Si tú no vistes como yo, tú no eres cristiano. ¿Qué es eso? Yo puedo beber vino comiendo, pero mira ese no. Y si tú bebes vino comiendo, eres un mundano. ¿A dónde está la Biblia eso? El Señor dice que el pecado está en emborracharse. El sexo es bueno, pero ha habido una religión por muchos años que nos ha dicho que el sexo era pecado. Y mucha gente no quiere saber nada de Dios porque aún sigue pensando que el sexo es pecado. Legalismo
destructivo, muerte. Mira, como tú seas legalista en tu casa, nadie querrá oír de Dios. Porque le intentas poner una carga que el Señor no pone. ¡Ay de vosotros, hipócritas, fariseos, que ponéis cargas pesadas que ni vosotros queréis tocar ni con un dedo! ¿Está escrito en la Biblia o no? Está escrito, lo dijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuidado con vivir desenfocado. Vamos a enfocarnos en Jesús. Nos dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, el apóstol dice, el Señor me ha dicho que me baste su gracia. ¿Dónde lo dice eso? Pues lo dice en 2 Corintios 12:9. El Señor solo le dijo una cosa al apóstol Pablo, que le baste su gracia. Tiene que bastarnos la gracia del Señor, nada más. No pongas carga, no añadas, no quites. Ni siquiera cumplir los 10 mandamientos nos puede dar salvación, porque no podemos, necesitamos la gracia. No vivamos en derrota. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley. Ahora aquí lo que yo he dicho en estos momentos, ahora lo dice el Señor. ¿Ves? Que no estoy hablando por hablar. Lo que era imposible para la ley de Dios, por cuanto la ley de Dios era débil por la carne. No tenía poder para dar vida a la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, mi carne no puede, pero Cristo Jesús, semejante a la carne, su carne me dio a mí lo que mi carne no puede hacer. Es lo que está diciendo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, claro, porque es que yo no puedo, el pecado, ahí está el problema, a causa del pecado, Jesús, en su carne, condenó el pecado. ¡Aleluya! ¿No hace un aplauso al Señor? La ley es buena, la ley de Dios es buena, pero no tiene poder para darnos vida. Por lo tanto, enfócate en el Espíritu de Dios y deja que Él te ayude a vivir una vida en santidad, una vida enfocada en Él, mediante el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de vosotros sabe acerca de Charles Spurgeon. Fue un pastor tremendo, un evangelista tremendo. Él tenía 15 años cuando fue salvo, cuando se entregó a Cristo. Un día oyó una predicación de alguien que no era precisamente un pastor ni era un gran predicador, pero él escuchó una palabra, una enseñanza en una pequeña iglesita que habría como 20 personas o algo así. Con 15 años oyó este texto que dice Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí. Esa palabra del Señor, miradme a mí. No os miréis, porque Él se miraba a sí mismo, como tanto, y vivían en derrota. Pero cuando Él oyó esa palabra, miradme a mí, entonces Él entendió, se le abrieron los ojos, el oído, y Él le dijo al Señor: ¿quieres realmente que yo te mire a ti? ¿Tú vas a hacer lo que tú dices? Y entonces se entregó al Señor y fue algo tremendo. Con 15 años, mira, a los 3 meses ya se estaba bautizando. Con 17 años estaba predicando por todas partes en las calles. A los 19 años fue llamado a Londres, a la iglesia más importante que había en Londres, por 3 meses que predicara. De momento, venga, va, porque hemos oído de ti, ven. Y cuando pasó aquellos 3 meses dijeron: oye, a ti te quedo, aquí te quedas con nosotros para siempre. Y hermano, con 19 años estaba siendo pastor de la iglesia en Londres. Y sabes, estaba predicándole a más de 23,000 personas
porque un día decidió mirar a Jesús. Y hermano, Dios usó tremendamente a Spurgeon como a muy pocos. Fue alguien privilegiado, pero porque él fue capaz de poner su mirada en Jesús. Ya no dijo, él lo dice en su biografía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esta es, aleluya. Así que cuando Charles Spurgeon murió, cerca de 60,000 personas vinieron a la iglesia a darle un homenaje. No cabían. Y cuando lo sacaron a la calle, las carrozas que eran aquellos días, en el desfile fúnebre para el cementerio, allí en Londres, habían alrededor de 100,000 personas en la calle que seguían el féretro. 100,000 personas. ¿Te lo imaginas aquí en Tarrasa? ¿Tú te imaginas aquí? ¿Que eso ocurra aquí? Imposible, ¿verdad? Con la incredulidad que hay y el rechazo tan grande. Pues eso siempre ha estado en todas partes. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre para que hubiera ese cambio? Porque un día le dijo, sí Señor, cuidado, tú me has dicho que te mire a ti y lo voy a hacer. Y este es el desafío de esta mañana, el desafío. El día que Spurgeon murió, ese día que lo enterraron, en Londres todas las banderas estaban ondeando a media asta. Todas. Ayuntamiento, todas. Y incluso los comercios y hasta los pubs cerraron. ¿Podrá Dios hacer eso con nosotros? Lo hizo con Elías, lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Santiago, lo hizo con Spurgeon. ¿Por qué no lo va a poder hacer por ti? Si el Señor dice que no es por mérito, que lo mismo el Señor lo tiene también para ti. ¿Por qué pudieron ellos conseguir todo esto? ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de orar fervientemente. Orar fervientemente significa poner en las manos del Señor tu vida. Porque decimos, Señor, pongo mi vida en tu vida. Vale, Señor, a partir de hoy tomo. Sí, a partir de hoy toma mi vida. Pero ¿cuántos oramos fervientemente? Cuando digo orar fervientemente, el Señor se está refiriendo a hacerlo con el corazón, pero con perseverancia. ¿Quieres que tu vida cambie? Toma la decisión de orar con insistencia. Mira, puedes leer todo lo que tú quieras acerca de los avivamientos de toda la época, de todos los siglos. Todo avivamiento comenzó cuando la iglesia se reunía para orar. Ya puedes leer todo lo que tú quieras, pero los avivamientos siempre han comenzado cuando se toma la decisión de Elías, de Spurgeon, de tantos, orar fervientemente. Así que, hermano, el secreto de Spurgeon y de Pablo y de Elías estaba en ello. ¿Sabes una cosa? Que en los sótanos de la iglesia que pastoreaba Spurgeon tenía una sala donde ahí permanentemente había un grupo de personas. No dice, yo no lo he leído cuántas, pero dice que había una sala que donde permanentemente siempre había gente de rodillas orando a Dios. Y él, cuando venía una visita, le decía, oye, pero ¿cómo tu secreto? Porque piensa una cosa, en los días, en la época de Spurgeon, en aquellos, él tenía la iglesia más grande del mundo. Él llegó a tener la iglesia más grande del mundo. No había una iglesia tan grande como la suya. Enorme. Y cuando le visitaban le decían, pero ¿tú cómo has podido? Y entonces cogía, lo bajaba, lo metía por allí y en el sótano abajo había toda una sala de gente orando permanentemente. Y dice, mi secreto. Él no se puso galones. El secreto, míralo donde está. En todos estos que están orando. Ese fue el secreto de Elías. El día que dejó de orar fervientemente, ¿qué hizo? Echó a correr, se metió en el desierto, estuvo no sé cuánto tiempo corriendo desierto adentro, y cuando llegó a una cueva se metió en la cueva para morirse. Quiero morirme.
Y el Señor, qué misericordioso, ¿verdad? Pero eso nos pasa a nosotros. Vamos a tomar la decisión de hacer lo que ellos hicieron. ¿Quién se apunta a formar parte de un grupo de oración de la iglesia? ¿Cuántos nos apuntamos? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar? Porque para poderlo hacer tienes que renunciar a otra cosa, porque nuestro calendario está muy ocupado. Pero todo el mundo lo ha dicho y es bíblico. Hay que despejar nuestra agenda de demasiadas actividades que no nos llevan a nada, pero esa actividad te da la victoria de todo. Amén.